En los últimos días ha habido dos movimientos en redes sociales bastante contradictorios. Muchas personas que han intentado extender la idea, por un lado, de que los militares rusos, en caso de que exista la derrota, se dé la derrota del país, deben ser enviados al Tribunal de la Haya para ser juzgados. Es una idea al final transmitida y con fuente en muchos casos ucranianas. Y por el otro lado, se ha intentado transmitir la idea de la paz, apostar por la paz y de que países de la Unión Europea, también incluso España, fuercen a los contendientes para que se sienten a la mesa de negociación y la guerra acabe. Me parece que son dos historias absolutamente enloquecidas. Voy a explicar por qué. También coinciden con unas declaraciones del ex equivalente al ministro de Exteriores británico David Owen. Ha escrito un libro sobre las relaciones de los últimos 200 años entre Rusia y el Reino Unido y ha afirmado que Rusia no puede ser derrotada. Pero antes de eso, vamos con una noticia, una nota de prensa justamente de hoy del Departamento del Ministerio de Defensa británico sobre el uso, no de ovnis en este caso, pero el uso de globos por parte de Rusia para conseguir algo verdaderamente inteligente en Ucrania. Rusia está utilizando globos sobre Ucrania para recabar inteligencia sobre las defensas antiaéreas de Kiev alrededor de todo el país. Son globos que llevan sistemas de reflectores de radar, se llaman reflectores de radar, que además pueden tener la tecnología como para localizar esas posiciones de las defensas antiaéreas, ubicándolas donde están, y que además ofrecerían algo tremendamente interesante incluso en el caso de ser detectados. Y es que los globos son muy baratos y los globos pueden volar muy alto, con lo cual esos globos están siendo utilizados para que las defensas ucranianas utilicen misiles muy caros, misiles de los que no hay un stock ilimitado, para ser abatidos. Y recordemos algo fundamental. Detrás del conflicto y de las grandes estrategias existe un sistema económico, existe un sistema logístico. Si tú utilizas un recurso que vale 10 para destruir algo que tu adversario le ha costado 1, hay una operación de que tú tienes menos 9. Los rusos están utilizando globos para detectar la ubicación de las defensas antiaéreas ucranianas y para, en el caso de que los abatan, los ucranianos se deshagan y pierdan material muy importante, material valioso y material costoso. Pero volvamos a la cuestión anterior. Este es David Owen, ex equivalente a ministro británico del ramo, que afirma lo siguiente: Rusia no puede ser derrotado. Recordemos esos dos puntos que os he afirmado, que podéis haber seguido en las redes sociales. Incluso hay iniciativas al respecto. Una de ellas de apostar por la paz. La segunda, repito, de enviar a la Haya a los militares rusos. Owen afirma: eso es imposible, eso no va a ocurrir, eso no es realista y tampoco es un lenguaje que ayude para nada. Porque la única manera de que los militares rusos acabaran en la Haya sería que Rusia fuera derrotada. Pero no derrotada en el sentido de haber no alcanzado los objetivos en Ucrania. Para que eso ocurriera tendría que ser derrotada en el gran esquema de las cosas. Casi como avanzando sobre Moscú o casi haciendo que el ejército totalmente y la población totalmente no pudiera resistir otra cosa que ceder a esos militares. Eso no va a pasar. Esa derrota, entendiendo derrota como tal, sabéis que siempre tenemos que definir qué es victoria y qué es derrota, eso no va a ocurrir y eso no es algo beneficioso. Yo, en lo personal, me mojo. Me parece que es algo obvio lo que está diciendo Owen, el exministro.
Rusia no va a ser derrotada en el sentido de que Ucrania va a marchar sobre Moscú. Ucrania no tiene la capacidad como para obligar a que los militares rusos sean juzgados. Tampoco la tiene la OTAN, cuidado. No solo Ucrania, la OTAN tampoco la tiene. Estamos hablando de una potencia nuclear. Y si bien es cierto que a Rusia se le puede amenazar con que no utilice armamento nuclear táctico dentro de Ucrania, y otra muy distinta, que la OTAN pudiera colocar soldados para intentar invadir Rusia, porque ahí sí que volarían armas nucleares, vamos, a Londres, a Berlín, a Nueva York, etc. Eso no va a pasar. Con lo cual, esas iniciativas de que acaben siendo juzgados los militares rusos, repito, son brindis al sol que no ayudan a nada. Segunda opción, la opción de la paz, la opción de obligar a los países que están luchando en estos momentos. Esta es opción tampoco realista, pero no realista por algo muy simple, y es que ni la Unión Europea ni España, que forma parte de él, mucho menos España, que es un país bastante pequeño, tienen ninguna capacidad como para obligar a Ucrania a que acepte perder X oblast, el equivalente, entre comillas, a comunidades autónomas o a repúblicas en otros países o a estados. No tiene la capacidad para decir, no, firma la paz y pierdes la mayor parte del oblast de Lugansk, pierdes una buena parte del oblast de Donetsk, pues pierdes la mayor parte o una buena parte del oblast de la mitad del oblast de Zaporilla, una parte del oblast de Kherson. Siéntate aquí y yo te obligo a firmar la paz. O no te vas de aquí hasta que no firmes la paz. Ni tampoco tiene la capacidad la Unión Europea o España o cualquier país exterior, también Estados Unidos, tampoco tienen la capacidad de sentar a Rusia y conminarle, obligarle a salir de esa zona y volver a las fronteras del 23 de febrero del año 2022 o incluso las fronteras de 2014. Cuando se afirma que se tiene que trabajar por la paz o que se tiene que obligar, se tiene que hacer que los países que están combatiendo en esta guerra firmen la paz, la palabra es cómo. Porque eso evidentemente queda muy bonito, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Obligas a un bando a que pierda todo ese suelo? Te va a decir que no, que cedas tú, en el caso de España, que cedas Cataluña, Aragón, que cedas el País Vasco y Castilla y León, se lo cedas a Francia. Entonces, si quieres, que lo tenías que haber hecho eso en la Guerra de Independencia Española. Eso no es realista pensarlo. Y ya no digamos obligar a Rusia a salir del país, porque eso es absurdo. No tenemos la capacidad para hacerlo. David Owen señala algo que para mí es obvio. Señala que hay un aspecto que imposibilita totalmente, pero totalmente, que eso acabe en la mesa de negociación si se pone sobre la mesa. Y ese aspecto es, obviamente, ese aspecto es Crimea. Crimea no va a ser negociable por Rusia. Ni siquiera van a sentarse en la mesa de negociación para, bueno, lo mantenemos nosotros, pero hacemos referéndum dentro de 15 años. No, me parece que eso no va a entrar dentro de lo que está sobre la mesa. Es más, es bastante complicado que lo conquistado en 2014 pueda volver a manos del país, porque son zonas extremadamente fortificadas. Son zonas que hemos ya hablado muchísimas veces, que tienen problemas de pasaportización, problemas de que la población local, simplemente la que se ha quedado allí, no la que se ha marchado, la que se ha quedado ya no se siente en muchos casos ucraniana. Entonces es algo que es difícil, verdaderamente difícil de resolver. La negociación pasaría por determinar, en mi opinión, qué ocurre con los dos aspectos, la parte norte de Lugansk y sobre todo el corredor que une Crimea con el Donbass. Son aspectos de negociación que, en mi opinión personal, van a determinarse en el campo de batalla. Esa determinación de lo que acabe llegándose a acordar en la mesa diplomática o en las mesas diplomáticas que se construyan, va a ser determinado por el avance que haga o no haga Ucrania. Recordemos algo, lo hemos dicho prácticamente desde el inicio de la guerra. Nadie quiere estar con los perdedores. Zelensky en el fondo sabe que no tiene tiempo eterno. No tiene tiempo eterno para
disponer de apoyo internacional durante 50 años o 100. Para que ese apoyo se mantenga, considero que Occidente, en especial Estados Unidos, Reino Unido y los países, sobre todo los países del este de Europa, van a determinar que Ucrania tiene que estar ganando, que Ucrania tiene que estar con capacidad de avanzar. Porque lo que no van a querer hacer a largo plazo, y subrayo a largo plazo, es mantener una ayuda que acaba en una especie de empate a cero. Ese contraataque ucraniano en el lugar de la flecha, o ese contraataque ucraniano aquí también, va a determinar si es exitoso el que la mesa de negociación se dé. Nadie está seguro cuándo va a darse, aunque debería darse probablemente en primavera, y nadie está seguro tampoco del contraataque que ya se ha iniciado, o más que el contraataque, del ataque ruso que ya ha ocurrido, que está ocurriendo en los alrededores de Bakhmut. Cuando eso ocurra, cuando ambas fuerzas hayan jugado todas sus cartas, podremos llegar a la conclusión de que ya no hay nada que hacer más en el campo de batalla.